Niño huérfano devuelve billetera de cirujano millonario. Lo que pidió a cambio conmocionó al hospital entero. Cuando el médico descubrió la verdad sobre el pequeño, no pudo contener las lágrimas y decidió que cambiaría su vida para siempre. Pero el destino tenía otros planes. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras sus pies descalzos golpeaban el pavimento caliente de Guadalajara. Sus manos pequeñas y sucias se aferraban a una cartera de cuero fino, un objeto que contrastaba brutalmente con sus ropas raídas y su rostro manchado de mugre. El niño de 8 años zigzagueaba entre la multitud, ignorando los gritos y las miradas de reproche de los transeúntes que lo confundían con un ladrón. «Tengo que llegar, tengo que llegar», se repetía Mateo entre jadeos, sus ojos fijos en la imponente estructura blanca que se alzaba al final de la avenida, el Hospital Central de Guadalajara. Minutos antes, Mateo había presenciado cómo un hombre elegante dejaba caer su cartera sin darse cuenta. Por un momento, la tentación de quedársela lo abrumó. Esa cartera significaba comida para semanas, quizás un par de zapatos nuevos, o incluso la posibilidad de alquilar una habitación para él y Elena, su mejor amiga y compañera en las calles. Elena, que yacía enferma en el refugio improvisado que compartían, tosiendo cada vez con más fuerza. Pero algo en el interior de Mateo, una voz que sonaba sorprendentemente como la de su madre fallecida, lo impulsó a hacer lo correcto. «Mijo, la honestidad es lo único que nadie puede quitarte», solía decirle ella. Y así, con el recuerdo de su madre en el corazón, Mateo emprendió su carrera hacia el hospital, siguiendo el logo en una tarjeta que había vislumbrado dentro de la cartera. Al llegar a la entrada del hospital, Mateo se detuvo en seco, intimidado por la grandeza del edificio y la gente que entraba y salía con prisa. Nunca había estado en un lugar así. Los niños de la calle, como él, solían evitar los hospitales por miedo a ser enviados a orfanatos o, peor aún, de vuelta a las casas de las que habían huido. Con paso vacilante, Mateo se acercó a la puerta principal. Apenas había puesto un pie en el reluciente suelo de mármol cuando una mano fuerte lo agarró del hombro. «¿A dónde crees que vas, chamaco?», gruñó un guardia de seguridad, mirándolo con desconfianza. Mateo sintió que el pánico se apoderaba de él. ¿Y si lo acusaban de robo? ¿Y si no le creían? Con voz temblorosa logró balbucear: «Por favor, señor, necesito devolver esto. Es importante». El guardia miró la cartera y luego al niño, su expresión oscilando entre la sorpresa y la sospecha. «¿De dónde sacaste eso?» «La encontré en la calle», respondió Mateo alzando la cartera como prueba. «Tiene el logo del hospital, por favor, déjeme entrar. Es lo correcto». Algo en la sinceridad de los ojos del niño hizo dudar al guardia. Después de un momento que pareció eterno, asintió con reluctancia. «Está bien, te llevaré a recepción, pero te estaré vigilando, ¿entendido?» Mateo asintió fervientemente, sintiendo un alivio momentáneo. Mientras seguía al guardia por el pasillo inmaculado, no pudo evitar maravillarse ante la limpieza y el orden del lugar, tan diferente a las calles que llamaba hogar. En la recepción, una mujer de mediana edad lo recibió con una mirada perpleja. El guardia explicó brevemente la situación, y la recepcionista, tras examinar el contenido de la cartera, abrió los ojos con asombro. «Dios mío, esta es la cartera del doctor Fuentes», exclamó, el cirujano jefe de cardiología. Mateo sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Un doctor importante? De repente, la magnitud de lo que estaba haciendo lo golpeó con fuerza. ¿Y si este doctor pudiera ayudar a Elena? La recepcionista hizo una llamada rápida y minutos después, un hombre alto y distinguido apareció en el vestíbulo. El doctor Alejandro Fuentes, con su bata blanca impecable y su porte seguro, parecía la encarnación de todo lo que Mateo no era. Limpio, exitoso, respetado. «¿Eres tú quien encontró mi cartera?», preguntó el doctor Fuentes, su voz mezclando incredulidad y gratitud. Mateo asintió, extendiendo la cartera con manos temblorosas. «Sí, señor. La vi caer en la calle y pensé que debía devolverla». El doctor Fuentes tomó la cartera, verificando su contenido con rapidez. Todo estaba allí: dinero, tarjetas,
documentos, miró al niño con una nueva luz, notando por primera vez sus ropas gastadas, sus pies descalzos, la delgadez de su cuerpo. «Eso fue muy honesto de tu parte», dijo el doctor, su voz suavizándose. «Muchos adultos no habrían hecho lo mismo. ¿Cómo te llamas?» «Mateo, señor». «Bien, Mateo. Has hecho algo extraordinario hoy. Permíteme recompensarte. ¿Qué te gustaría? ¿Dinero para comprar algo especial?» Mateo sintió que su garganta se cerraba. Este era el momento. Tragando saliva, reunió todo su coraje y dijo: «Doctor, no quiero dinero, pero tengo una amiga. Está muy enferma y no podemos pagar un médico. ¿Podría usted ayudarla?» El silencio que siguió fue ensordecedor. El doctor Fuentes miró al niño con una mezcla de asombro y algo más, algo que Mateo no pudo identificar. ¿Compasión? ¿Culpa? «¿Me estás diciendo», comenzó el doctor lentamente, «que en lugar de pedir algo para ti, quieres ayuda para tu amiga?» Mateo asintió, sus ojos brillando con determinación y esperanza. «Se llama Elena. Tiene mucha tos y fiebre. Por favor, doctor, ella es todo lo que tengo». El doctor Fuentes se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, con un suspiro que parecía llevar el peso del mundo, asintió. «Está bien, Mateo, trae a tu amiga. La examinaremos». La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo en ese momento fue como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. «¿De verdad? Gracias, doctor. Gracias». Mientras Mateo salía corriendo del hospital, ansioso por llevar las buenas noticias a Elena, el doctor Fuentes lo observaba, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Lo que el niño no sabía, lo que nadie en ese hospital sabía, era que ese simple acto de honestidad y desinterés estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los cimientos de sus vidas. El destino, con su ironía cruel y su sabiduría inescrutable, había puesto en marcha una historia que cambiaría para siempre al niño de la calle, al cirujano millonario y a todos los que los rodeaban. Y todo comenzó con una cartera perdida y un corazón puro que se negó a ser corrompido por la dureza de las calles. El doctor Alejandro Fuentes se encontraba en su lujosa oficina, mirando por la ventana hacia las calles de Guadalajara. Sus pensamientos estaban lejos, en el niño de ojos brillantes y ropa raída que había devuelto su cartera. El contraste entre la honestidad de Mateo y la opulencia que lo rodeaba le provocaba una incomodidad que no podía ignorar. Un golpe en la puerta lo sacó de sus cavilaciones. «Adelante», dijo, volviéndose para ver entrar a su asistente, Laura. «Doctor Fuentes, el niño...» «Mateo ha vuelto. Está en la sala de espera con una niña. Dice que usted prometió atenderla». Alejandro asintió, recordando su promesa. «Gracias, Laura. Diles que iré en un momento». Cuando Laura salió, Alejandro se miró en el espejo, ajustando su bata blanca impecable. ¿Cuándo fue la última vez que atendió a alguien sin preocuparse por el pago o el prestigio? No podía recordarlo. Al llegar a la sala de espera, vio a Mateo sentado junto a una niña delgada y pálida. La pequeña tosía de manera preocupante, y Mateo la sostenía con un cuidado que conmovió al doctor. «Hola, Mateo», saludó Alejandro, acercándose. «Y tú debes ser Elena». La niña lo miró con ojos grandes y asustados, aferrándose a Mateo. «No tengas miedo, Elena», dijo Mateo suavemente. «El doctor Fuentes va a ayudarte. Es bueno». Alejandro sintió una punzada en el pecho. ¿Era realmente bueno? Hacía tiempo que no se lo preguntaba. «Vamos a un consultorio para examinarte, ¿de acuerdo?», dijo guiándolos por el pasillo. Una vez en el consultorio, Alejandro comenzó a examinar a Elena. Con cada tos, cada jadeo de la niña, su preocupación crecía. Finalmente, se volvió hacia Mateo. «Mateo, necesito hacerle algunas pruebas a Elena. ¿Puedes contarme más sobre su situación? ¿Dónde viven?» Mateo bajó la mirada, avergonzado. No tenemos casa, doctor. Vivimos en la calle, cerca del mercado». Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿En la calle? ¿Ustedes dos solos?». Mateo asintió. «Hay otros niños también, nos cuidamos entre todos, pero Elena, ella ha estado empeorando».
El doctor miró a la niña, que ahora yacía en la camilla exhausta. Su mente médica ya estaba diagnosticando neumonía, probablemente complicada por desnutrición y falta de atención médica. Necesitaría tratamiento inmediato, tal vez incluso hospitalización. Mateo, Elena está muy enferma. Necesita quedarse en el hospital para recibir tratamiento. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Pero no tenemos dinero, doctor. Y si la dejan aquí, ¿quién la cuidará? No puedo dejarla sola. Alejandro se arrodilló frente a Mateo, mirándolo a los ojos. Escúchame, Mateo, voy a cuidar de Elena y de ti también. No te preocupes por el dinero, yo me encargaré de todo. ¿De verdad?, preguntó Mateo, su voz mezclando esperanza y desconfianza. «De verdad», afirmó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su decisión. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Sofía, la esposa de Alejandro, entró como una tormenta. «Alejandro, ¿qué es esto que me dice Laura? ¿Estás atendiendo gratis a niños de la calle?» Alejandro se levantó, interponiéndose entre Sofía y los niños. «Sofía, por favor, este no es el momento ni el lugar». Pero Sofía no se detuvo. «¿Te has vuelto loco? ¿Sabes lo que dirá la junta directiva? No puedes simplemente...» «¡Basta!», la interrumpió Alejandro, con una firmeza que sorprendió a todos, incluso a él mismo. «Estos niños necesitan ayuda y voy a dársela. Es lo correcto». Sofía lo miró incrédula. «¿Lo correcto? ¿Desde cuándo te importa lo correcto? Hace años que solo te preocupas por el dinero y el prestigio». Las palabras de Sofía golpearon a Alejandro como un puñetazo. Miró a Mateo y Elena, que observaban la escena con miedo y confusión. ¿En qué se había convertido? «Tal vez sea hora de que empiece a importarme», dijo suavemente. «Sofía, voy a ayudar a estos niños. Si quieres discutirlo, lo haremos en privado. Ahora, por favor, déjame hacer mi trabajo». Sofía lo miró fijamente por un momento. Luego salió de la habitación sin decir una palabra más. El silencio que dejó era ensordecedor. Alejandro se volvió hacia Mateo y Elena, que lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. «Lo siento por eso», dijo, forzando una sonrisa tranquilizadora. «Ahora vamos a encargarnos de que Elena se mejore, ¿de acuerdo?». Mientras organizaba la admisión de Elena y se aseguraba de que Mateo tuviera un lugar seguro para quedarse en el hospital, Alejandro sentía que algo dentro de él estaba cambiando. La honestidad de Mateo, la valentía de Elena, creía haber perdido hace mucho tiempo compasión. Esa noche, mientras observaba a Elena dormir en la cama del hospital y a Mateo acurrucado en un sillón cercano a la decisión, no importaba lo que dijera Sofía, o la junta directiva, o cualquier otra persona. Iba a ayudar a estos niños, y al hacerlo, tal vez, solo tal vez, podría redescubrir al médico que alguna vez soñó ser. Lo que Alejandro no sabía era que esta decisión iba a desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su ética profesional, sino también su matrimonio, su carrera y todo lo que creía saber sobre sí mismo. El camino que se abría ante él estaba lleno de desafíos, secretos y revelaciones que cambiarían su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció con un tumulto en el Hospital Central de Guadalajara. La noticia de que el doctor Alejandro Fuentes, el renombrado cirujano cardíaco, había admitido a 2 niños de la calle se había esparcido como pólvora entre el personal. En la sala de juntas el ambiente era tenso. El doctor Fuentes se enfrentaba a la junta directiva, encabezada por el doctor Ramón Vega, un hombre de rostro adusto y mirada penetrante. «Doctor Fuentes», comenzó Vega, su voz cargada de desaprobación, «se da cuenta de las implicaciones de sus acciones. No podemos simplemente abrir las puertas a cualquier indigente que aparezca». Alejandro, que había pasado la noche en vela reflexionando sobre su decisión, respondió con calma. «Doctor Vega, estos no son cualquier indigente. Son niños enfermos que necesitan nuestra ayuda». «¿Y qué hay de los otros niños?», intervino la doctora Morales, otra miembro de la junta. «Los que están en lista de espera, cuyos padres han pagado por su atención».
Alejandro sintió que la frustración crecía en su interior. ¿Estamos realmente discutiendo si el valor de una vida depende de cuánto dinero tenga? Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Finalmente, el doctor Vega habló de nuevo. Nadie está diciendo eso, Alejandro, pero tenemos que ser realistas. Este hospital no es una institución de caridad. Tal vez debería serlo, al menos en parte, replicó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su convicción. Somos médicos, juramos ayudar a los necesitados sin importar su condición social o económica. La discusión continuó por lo que parecieron horas. Alejandro defendió su posición con una pasión que no había sentido en años. Finalmente, se llegó a un acuerdo tenso. Elena podría quedarse para recibir tratamiento, pero Alejandro tendría que asumir la responsabilidad financiera y legal de su caso. Mientras salía de la sala de juntas, exhausto pero satisfecho, Alejandro se encontró cara a cara con Sofía. Su esposa lo miraba con una mezcla de incredulidad y decepción. ¿Es cierto?, preguntó ella, su voz temblando de ira contenida. ¿Vas a pagar por el tratamiento de esa niña con nuestro dinero? Alejandro suspiró. Sofía, por favor, no es el momento ni el lugar. ¿Y cuándo es el momento, Alejandro?, espetó ella. ¿Cuándo decides tirar por la borda todo lo que hemos construido por un par de mocosos callejeros? Las palabras de Sofía lo golpearon como una bofetada. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Son niños que necesitan ayuda. Y hay miles como ellos en las calles, replicó Sofía. ¿Vas a salvarlos a todos? ¿A costa de nuestra vida, de nuestro futuro? Alejandro la miró, realmente la miró, por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuándo se habían vuelto tan diferentes? ¿O siempre habían sido así, y él simplemente lo había ignorado? No se trata de salvarlos a todos, dijo suavemente. Se trata de hacer lo correcto cuando tienes la oportunidad, y ahora tengo esa oportunidad. Sofía lo miró fijamente por un momento, luego sacudió la cabeza. No te reconozco, Alejandro. Este no es el hombre con el que me casé. Tal vez, respondió él, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Este es el hombre que debería haber sido todo el tiempo. Sofía se dio la vuelta y se alejó, dejando a Alejandro solo en el pasillo. Él se quedó allí por un momento, sintiendo el peso de sus decisiones, pero también una determinación renovada. Cuando finalmente llegó a la habitación de Elena, encontró a Mateo sentado junto a su cama, sosteniendo su mano mientras ella dormía. La escena le recordó por qué estaba luchando. ¿Cómo está?, preguntó suavemente. Mateo levantó la vista, sus ojos cansados pero llenos de gratitud. Mejor, doctor. Ya no tose tanto. Alejandro sonrió, sentándose al otro lado de la cama. Eso es bueno. Elena es fuerte. Se pondrá bien. Doctor, dijo Mateo después de un momento de silencio. Escuché a las enfermeras hablar. Dicen que usted está en problemas por ayudarnos. ¿Es cierto? Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño las complejidades del mundo adulto, un mundo que de repente le parecía tan absurdo? No te preocupes por eso, Mateo, dijo finalmente. Lo importante es que Elena se recupere. Mateo asintió, pero Alejandro pudo ver la preocupación en sus ojos. Este niño, que había vivido más dificultades en sus pocos años que muchos adultos en toda su vida, seguía preocupándose por los demás antes que por sí mismo. En ese momento, mientras observaba a estos dos niños que habían llegado a su vida de manera tan inesperada, Alejandro tomó una decisión. No importaba lo que costara, no importaba los obstáculos que tuviera que enfrentar, iba a ayudarlos. Y no solo a ellos, sino a todos los niños que pudiera. Lo que no sabía era que esta decisión iba a desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su determinación, sino también su ética, su matrimonio y todo lo que creía saber sobre sí mismo. El camino que se abría ante él estaba lleno de desafíos, pero también de posibilidades de redención y descubrimiento personal. Mientras Elena dormía y Mateo vigilaba su sueño, Alejandro sintió que por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía con un propósito verdadero. Y ese propósito, esa misión recién descubierta, iba a cambiar su vida
y la de muchos otros de maneras que aún no podía imaginar. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Alejandro llegó al hospital. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y desafíos. Elena estaba respondiendo bien al tratamiento, pero su caso había abierto una caja de Pandora que amenazaba con cambiar todo en la vida del doctor. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos, su mente vagaba hacia los recuerdos de su juventud. Imágenes que había enterrado profundamente comenzaron a resurgir. Calles polvorientas de un barrio pobre, el rostro cansado de su madre trabajando turnos dobles, el olor a tortillas recién hechas, mezclado con el aroma acre de la necesidad. «Doctor Fuentes», la voz de Laura, su asistente, lo sacó de sus pensamientos. «El equipo está listo para la cirugía de Elena». Alejandro asintió, agradeciendo la interrupción de sus recuerdos. «Gracias, Laura. Estaré allí en un momento». Antes de dirigirse al quirófano, Alejandro se detuvo en la habitación de Elena. Mateo estaba allí, como siempre, sosteniendo la mano de su amiga. «Buenos días, Mateo», saludó Alejandro suavemente. El niño levantó la mirada, sus ojos cansados pero llenos de esperanza. «Buenos días, doctor. Hoy es el día, ¿verdad?» Alejandro asintió, acercándose a la cama. «Sí, hoy vamos a ayudar a que el corazón de Elena se ponga fuerte otra vez». Elena, pálida pero con una sonrisa valiente, miró a Alejandro. «¿Tengo que tener miedo, doctor?» El cirujano se arrodilló junto a la cama, mirando a la niña a los ojos. «Es normal sentir un poco de miedo, Elena, pero te prometo que voy a cuidar muy bien de ti, y cuando despiertes te sentirás mucho mejor». Mateo apretó la mano de Elena. «Yo estaré aquí esperándote. No me voy a mover hasta que regreses». Alejandro sintió una punzada en el pecho al ver la devoción de Mateo. Le recordaba a sí mismo muchos años atrás, cuidando de su madre enferma. Mientras se preparaba para la cirugía, Alejandro no pudo evitar que su mente volviera a esos días. Recordó cómo había jurado convertirse en médico para ayudar a personas como su madre, personas que no podían pagar atención médica de calidad. ¿En qué momento había perdido de vista ese sueño? En el quirófano, Alejandro se enfrentó no solo a la compleja tarea de reparar el corazón de Elena, sino también a sus propios demonios internos. Cada incisión, cada sutura, era un recordatorio de por qué había elegido esta profesión en primer lugar. Horas después, exhausto pero satisfecho, Alejandro salió del quirófano para encontrarse con Mateo. «Elena está bien», dijo, viendo cómo el alivio inundaba el rostro del niño. «La cirugía fue un éxito». Mateo se lanzó a abrazar a Alejandro, tomando al doctor por sorpresa. «Gracias, gracias», sollozó el niño. Alejandro, conmovido, devolvió el abrazo. En ese momento, sintió que algo dentro de él se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. «Doctor Fuentes», la voz del doctor Vega, interrumpió el momento. «Necesitamos hablar». Alejandro se separó gentilmente de Mateo. «Ve con Elena. Estará dormida un rato más, pero sé que querrá verte cuando despierte». Siguió al doctor Vega hasta su oficina, preparándose para otra confrontación. Sin embargo, lo que encontró lo sorprendió. «Alejandro», comenzó Vega, su tono inusualmente suave. «He estado observando tu trabajo con estos niños, y debo admitir, me has hecho recordar por qué me convertí en médico en primer lugar». Alejandro parpadeó desconcertado. «¿Qué quiere decir?». Vega suspiró mirando por la ventana. «Hace años, yo también quería cambiar el mundo, ayudar a los que más lo necesitaban. Pero el sistema, bueno, es fácil perder de vista lo que realmente importa». Se volvió hacia Alejandro, una nueva determinación en sus ojos. «Quiero proponerte algo, un programa piloto para atender a niños de bajos recursos. Será difícil. Tendremos que luchar contra la burocracia y los presupuestos, pero lo haré», interrumpió Alejandro, sintiendo que su corazón se aceleraba con entusiasmo. «Cuente conmigo». Mientras discutían los detalles del programa, Alejandro sintió que estaba redescubriendo su verdadero propósito. Sin embargo, una sombra cruzó su mente. ¿Cómo reaccionaría Sofía ante este nuevo camino? Esa noche, al llegar a casa, encontró a su esposa esperándolo con una expresión indescifrable. «Alejandro», dijo Sofía, su voz tensa,
Tenemos que hablar. Hay algo que necesitas saber, algo sobre nuestro pasado. El tono de Sofía hizo que Alejandro se detuviera en seco. ¿Qué secreto podría ser tan grave como para poner esa expresión en el rostro de su esposa? Mientras se preparaba para escuchar, Alejandro sintió que estaba al borde de un precipicio, a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida y su matrimonio. El silencio en la sala de estar era tan denso que Alejandro podía escuchar los latidos de su propio corazón. Sofía estaba sentada frente a él, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. «Alejandro», comenzó Sofía, su voz apenas un susurro. «Hay algo que nunca te conté sobre mi pasado, sobre nuestra familia». Alejandro se inclinó hacia adelante, una mezcla de curiosidad y temor apoderándose de él. «¿De qué se trata, Sofía?». Ella tomó una respiración profunda antes de continuar. «Hace años, antes de conocernos, yo tuve una hija». Las palabras golpearon a Alejandro como un puño en el estómago. «¿Qué? ¿Una hija? Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Sofía cerró los ojos, lágrimas comenzando a formarse en las comisuras. Era joven, asustada. Mi familia me presionó para que la diera en adopción. Nunca supe qué fue de ella. Alejandro se quedó en silencio, tratando de procesar esta revelación. De repente, la frialdad de Sofía hacia los niños de la calle, su obsesión con el estatus y la riqueza, todo comenzaba a tener un nuevo significado. «Sofía», dijo suavemente, «lo siento mucho. Debió ser terrible para ti». Ella asintió limpiándose una lágrima. «Lo fue, y verte con esos niños, especialmente con Elena, me hizo recordar todo lo que perdí, todo lo que nunca tuve». En ese momento, Alejandro vio a su esposa bajo una nueva luz. Su dureza, su aparente insensibilidad, eran una armadura para proteger un corazón profundamente herido. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», preguntó Alejandro. Sofía lo miró directamente a los ojos. «Porque creo que Elena podría ser mi hija». El mundo pareció detenerse por un instante. Alejandro sintió que le faltaba el aire. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». «La edad coincide», explicó Sofía. «Y hay algo en sus ojos. No puedo explicarlo, pero siento una conexión». Alejandro se levantó, caminando por la habitación mientras trataba de asimilar esta información. Su mente médica ya estaba calculando probabilidades, pensando en pruebas de ADN. «Necesitamos estar seguros», dijo finalmente. «Haremos una prueba de ADN. Pero Sofía, si es cierto, ¿qué quieres hacer?». Sofía se levantó también, acercándose a Alejandro. «No lo sé. Tengo miedo, Alejandro. Miedo de que sea cierto y miedo de que no lo sea. Pero sé que no puedo seguir viviendo con esta duda». Alejandro tomó las manos de su esposa entre las suyas. «Lo enfrentaremos juntos, Sofía. Pase lo que pase». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y actividad. Alejandro organizó discretamente una prueba de ADN, mientras continuaba con los preparativos para la operación de Elena. La mañana de la cirugía llegó con una tensión palpable. Alejandro entró al quirófano con la mente dividida entre su deber como médico y el tumulto emocional de su vida personal. «Bisturí», pidió, su voz firme a pesar del caos interno. Mientras trabajaba en el pequeño corazón de Elena, Alejandro no pudo evitar pensar en las ironías del destino. Aquí estaba, potencialmente salvando la vida de la hija perdida de su esposa, una niña que había llegado a su vida por pura casualidad. Horas después, exhausto pero satisfecho, Alejandro salió del quirófano para encontrarse con Mateo y, sorprendentemente, Sofía. «La operación fue un éxito», anunció, viendo cómo el alivio inundaba el rostro de Mateo. Sofía, por su parte, parecía luchar con una tormenta de emociones. «¿Puedo verla?», preguntó en voz baja. Alejandro asintió, guiándolos a la unidad de cuidados intensivos. Allí, rodeada de máquinas y tubos, yacía Elena, pequeña pero luchadora. Mateo se acercó inmediatamente, tomando la mano de su amiga. Sofía, por otro lado, se quedó paralizada en la puerta, sus ojos fijos en la niña. En ese momento, Alejandro recibió un mensaje en su teléfono.
Eran los resultados de la prueba de ADN. Con manos temblorosas abrió el archivo. Mientras leía los resultados, Alejandro sintió que el mundo se transformaba a su alrededor. La verdad, finalmente revelada, abriría la puerta a un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de desafíos, pero también de posibilidades de sanación y redención. Levantó la vista del teléfono, encontrándose con la mirada expectante de Sofía. En ese instante, supo que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Alejandro miró a Sofía, su corazón latiendo con fuerza. Los resultados del ADN brillaban en la pantalla de su teléfono, una verdad innegable que cambiaría sus vidas para siempre. «Sofía», dijo suavemente, acercándose a su esposa, «es positivo. Elena, es tu hija». El rostro de Sofía se transformó en una mezcla de shock, alegría y terror. Sus piernas temblaron y Alejandro la sostuvo justo antes de que cayera. «Mi hija», susurró Sofía, lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de todos estos años, Mateo, que había estado observando la escena con confusión, se acercó. «¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué la señora está llorando?» Alejandro miró al niño, consciente de que estaban a punto de cambiar su mundo también. «Mateo, hay algo que necesitamos explicarte. Es sobre Elena y su familia». Mientras Alejandro trataba de explicar la situación a Mateo con la mayor delicadeza posible, Sofía se acercó lentamente a la cama de Elena. Con manos temblorosas, acarició el cabello de la niña dormida. «Mi bebé», murmuró. «Lo siento tanto, nunca debí dejarte». Mateo, procesando la información, miró a Sofía con una mezcla de emociones. «Usted es la mamá de Elena, pero ¿por qué la dejó?». La pregunta, inocente pero cortante, hizo que Sofía se estremeciera. «Yo cometí un error, Mateo, uno que he lamentado cada día desde entonces». Alejandro intervino, poniendo una mano en el hombro de Mateo. «A veces los adultos cometemos errores, errores que lastiman a las personas que amamos. Pero lo importante es que ahora estamos aquí y queremos hacer las cosas bien». Mateo asintió lentamente, aunque era evidente que estaba luchando con la idea. «¿Significa esto que se llevarán a Elena? ¿Ya no podremos estar juntos?». La pregunta hizo que Sofía y Alejandro intercambiaran miradas. No habían pensado en las implicaciones a largo plazo de este descubrimiento. «Mateo», comenzó Alejandro, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «Elena necesitará tiempo para recuperarse, y todos necesitaremos tiempo para adaptarnos a esta nueva situación. Pero te prometo que no los separaremos». Sofía, sorprendida por las palabras de su esposo, lo miró con una mezcla de gratitud y confusión. «Alejandro, ¿estás seguro?». Él asintió. «Elena y Mateo han pasado por mucho juntos. No podemos simplemente separarlos. Además, creo que todos tenemos mucho que aprender unos de otros». En ese momento, Elena comenzó a moverse, sus ojos abriéndose lentamente. Mateo fue el primero en notarlo, apretando suavemente su mano. «Elena, ¿cómo te sientes?». La niña parpadeó, enfocando su mirada primero en Mateo, luego en Alejandro y finalmente en Sofía. ¿Quién es ella?», preguntó con voz débil. Sofía dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. «Hola, Elena. Yo soy tu madre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró a Sofía, luego a Mateo, buscando confirmación. El niño asintió lentamente. «Es verdad, Elena. El doctor hizo unas pruebas y ella es tu mamá». Elena cerró los ojos por un momento, procesando la información. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. «¿Por qué me dejaste?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. Sofía se acercó más, tomando la mano de Elena. «Cometí un error terrible, mi amor. Era joven y estaba asustada, pero no ha pasado un día en que no haya pensado en ti, en que no haya deseado poder abrazarte». Mientras madre e hija comenzaban a reconectarse, Alejandro se dio cuenta de que estaban en el umbral de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de desafíos, pero también de oportunidades para sanar viejas heridas y crear nuevos lazos. Sin embargo, mientras observaba la escena, no pudo evitar pensar en las complicaciones que vendrían.
¿Cómo integrarían a Elena y Mateo en sus vidas? ¿Cómo explicarían esta situación a su círculo social y profesional? Y más importante aún, ¿cómo asegurarían que estos niños, que habían sufrido tanto, finalmente tuvieran la vida que merecían? Alejandro sabía que el camino por delante sería juntos, encontrarían una manera de hacer que esto funcionara. Lo que no sabía era que las revelaciones de ese día eran solo el comienzo. Más secretos y desafíos los esperaban, poniendo a prueba su recién formada familia de una manera que ninguno de ellos podía imaginar. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de emociones y ajustes. Elena se recuperaba rápidamente, su pequeño cuerpo respondiendo bien a la cirugía y al cuidado constante. Sofía apenas se apartaba de su lado, tratando de recuperar años de ausencia en cada momento. Alejandro, por su parte, se encontraba navegando un campo minado de desafíos profesionales y personales. La mañana de la audiencia disciplinaria llegó demasiado pronto, trayendo consigo una sensación de pesadez que se asentó en su estómago. «Estaremos bien», le aseguró a Sofía mientras se ajustaba la corbata. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Sofía asintió apretando su mano. «Ve, yo me quedaré con los niños». Al llegar al hospital, Alejandro notó inmediatamente la tensión en el aire. Colegas que normalmente lo saludaban con entusiasmo, ahora evitaban su mirada. Otros lo observaban con una mezcla de curiosidad y lástima. La sala de juntas estaba llena cuando entró. El doctor Vega presidía la reunión, su rostro una máscara de profesionalismo. «Doctor Fuentes», comenzó, «estamos aquí para discutir sus recientes acciones y su impacto en este hospital. ¿Tiene algo que decir antes de que comencemos?» Alejandro respiró hondo, mirando a cada uno de los presentes. «Sí, lo tengo. Sé que mis acciones han sido poco convencionales, pero...» La puerta se abrió de golpe, interrumpiéndolo. Era Laura, su asistente, con el rostro pálido. «Doctor Fuentes, es Mateo. Ha desaparecido». El mundo pareció detenerse por un instante. Alejandro miró a la junta, luego a Laura, su mente un torbellino de preocupación. «Lo siento», dijo finalmente, dirigiéndose al doctor Vega. «Tengo que irme». «Alejandro», la voz de Vega era severa, «si sales por esa puerta, no puedo garantizar el resultado de esta audiencia». Alejandro se detuvo, la mano en el pomo de la puerta. Todo por lo que había trabajado, su carrera, su reputación, pendía de un hilo. Pero la imagen de Mateo, solo y asustado en las calles, pesaba más que cualquier consecuencia profesional. «Lo entiendo», respondió, y salió corriendo. En la habitación de Elena, encontró a Sofía abrazando a la niña, quien lloraba desconsoladamente. «Se fue por mi culpa», sollozaba Elena. «Dijo que ya no me necesitaban, que tenía una familia real ahora». Alejandro sintió que su corazón se partía. «No es tu culpa, cariño. Lo encontraremos». Mientras organizaba un equipo de búsqueda, Alejandro no pudo evitar pensar en cómo habían llegado a este punto. Habían estado tan enfocados en Elena que habían descuidado los sentimientos de Mateo. Las horas pasaban, y con cada minuto la ansiedad crecía. Alejandro recorría las calles, llamando el nombre de Mateo, recordando los lugares que el niño le había mencionado. Fue cerca del anochecer cuando finalmente lo encontró, acurrucado en un callejón cerca del mercado donde solía dormir. «Mateo», llamó suavemente, acercándose con cautela. El niño levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. «¿Por qué está aquí, doctor? Debería estar con su familia». Alejandro se sentó junto a él ignorando la suciedad del suelo. «Mateo, tú eres parte de esa familia». «No», murmuró el niño. «Elena tiene a su mamá ahora, no me necesitan». «Te equivocas», dijo Alejandro, poniendo una mano en el hombro de Mateo. «Te necesitamos más que nunca. Elena está destrozada sin ti. Y Sofía y yo nos hemos dado cuenta de que nuestra familia no estaría completa sin ti». Mateo lo miró, una chispa de esperanza en sus ojos. «¿De verdad?» «De verdad», asintió Alejandro. «Mateo, ¿te gustaría que Sofía y yo fuéramos tu familia también? ¿Que te adoptáramos?» Las palabras salieron antes de que Alejandro pudiera pensarlas completamente.
pero en el momento en que las pronunció, supo que eran ciertas. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «¿Habla en serio?». Alejandro asintió sintiendo sus propios ojos humedecerse. «Muy en serio. ¿Qué dices? ¿Quieres venir a casa?». Mateo se lanzó a los brazos de Alejandro, sollozando. «Sí, sí quiero». Mientras abrazaba al niño, Alejandro se dio cuenta de que, sin importar el resultado de la audiencia disciplinaria, sin importar los desafíos que enfrentarían, habían encontrado algo mucho más valioso: una familia. Regresaron al hospital donde Sofía y Elena los esperaban ansiosas. El reencuentro fue emotivo, lleno de abrazos, lágrimas y promesas de nunca más separarse. Esa noche, mientras los niños dormían en habitaciones contiguas, Alejandro y Sofía se sentaron en la sala de espera, exhaustos pero con una nueva determinación. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sofía. Alejandro tomó su mano. «Lo que sea necesario, juntos». Sabían que el camino por delante no sería fácil. Habría obstáculos legales, ajustes emocionales y desafíos que ni siquiera podían imaginar. Pero mientras se miraban a los ojos, supieron que habían encontrado un nuevo propósito, una nueva razón para luchar. El hospital, la audiencia, su antiguo estilo de vida, todo parecía pequeño en comparación con lo que habían ganado. Habían redescubierto no solo el significado de la familia, sino también el verdadero propósito de sus vidas. Y así, en la quietud de la noche, una nueva familia nació, forjada no por la sangre, sino por el amor, la compasión y la determinación de hacer lo correcto, sin importar el costo. El amanecer encontró a Alejandro de pie frente a la ventana de su oficina en el hospital, observando cómo la ciudad de Guadalajara cobraba vida. Los eventos de los últimos días habían transformado su vida de maneras que nunca hubiera imaginado. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era el doctor Vega. «Alejandro», comenzó el director del hospital, su tono más suave de lo habitual. «La Junta ha tomado una decisión». Alejandro se preparó para lo peor, pero lo que siguió lo sorprendió. «Tu dedicación a estos niños nos ha hecho reflexionar. Queremos proponerte algo, un nuevo programa de atención pediátrica para niños sin recursos». Los ojos de Alejandro se abrieron con asombro. «¿Habla en serio?». Vega asintió. «Será difícil. Tendremos que luchar contra la burocracia, buscar fondos, pero creo que es lo correcto». Alejandro sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No solo mantendría su trabajo, sino que tendría la oportunidad de hacer una diferencia real. «Acepto», dijo sin dudarlo. Mientras Vega se retiraba, Sofía entró, su rostro reflejando una mezcla de emoción y nerviosismo. «Los papeles de adopción están listos», anunció. «Solo falta firmarlos». Alejandro tomó las manos de su esposa. «¿Estás segura de esto? Nuestra vida cambiará completamente». Sofía sonrió, lágrimas de felicidad en sus ojos. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Juntos, se dirigieron a la habitación donde Elena y Mateo esperaban. Los niños, aún en pijama, los miraron expectantes. «Niños», comenzó Alejandro, arrodillándose frente a ellos. «Sofía y yo queremos preguntarles algo muy importante». Elena y Mateo se miraron, luego volvieron su atención a los adultos. «¿Les gustaría ser parte de nuestra familia?», preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente. «¿Oficialmente?». Hubo un momento de silencio y luego, «Sí», gritaron los niños al unísono, lanzándose a los brazos de Alejandro y Sofía. Entre risas y lágrimas, la nueva familia se abrazó, sintiendo que finalmente habían encontrado su lugar en el mundo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La adopción de Mateo se formalizó y Elena comenzó el proceso de reintegración legal con Sofía. El hospital, bajo el liderazgo de Alejandro, inauguró el nuevo programa de atención pediátrica, atrayendo donaciones y voluntarios de toda la ciudad. Una tarde, mientras Alejandro supervisaba la remodelación de un ala del hospital para el nuevo programa, Mateo se le acercó. «Papá», dijo, aún probando la nueva palabra, «¿puedo ayudar?». Alejandro sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. «Claro que sí, hijo.
¿Qué te parece si me ayudas a organizar estos juguetes para la sala de espera? Mientras trabajaban juntos, Alejandro reflexionó sobre cómo un simple acto de honestidad, un niño devolviendo una cartera, había desencadenado una serie de eventos que cambiaron tantas vidas. Esa noche, en su casa recién ampliada para acomodar a su familia creciente, Alejandro observó a Sofía ayudando a Elena con su tarea, mientras Mateo dibujaba en el suelo de la sala. La escena doméstica, tan normal y a la vez tan extraordinaria, lo llenó de una profunda gratitud. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía, notando su mirada distante. Alejandro sonrió uniéndose a su familia en el sofá. En lo afortunados que somos, en cómo la vida nos da segundas oportunidades si estamos dispuestos a tomarlas. Elena levantó la vista de su cuaderno. ¿Como cuando decidiste ayudarnos? Exactamente, asintió Alejandro. A veces hacer lo correcto puede ser difícil, pero siempre vale la pena. Mateo se unió a la conversación. ¿Y ahora ayudarás a más niños como nosotros en el hospital? Así es, respondió Alejandro. Y espero que ustedes me ayuden. Después de todo, nadie entiende mejor lo que esos niños necesitan que ustedes. Los niños asintieron con entusiasmo, ya planeando cómo podrían contribuir. Mientras la noche avanzaba y la familia se preparaba para dormir, Alejandro se detuvo un momento en el pasillo, escuchando las risas y los murmullos que venían de las habitaciones de los niños. Sofía se unió a él apoyando su cabeza en su hombro. «¿Sabes?», dijo ella suavemente, «por años pensé que el éxito se medía en dinero y estatus, pero esto es verdadero éxito». Alejandro la abrazó, besando su frente. «Tienes razón, y es solo el comienzo». Esa noche, mientras la ciudad de Guadalajara dormía, en una casa llena de amor y esperanza, una familia poco convencional soñaba con el futuro. Un futuro donde los errores del pasado se convertían en lecciones, donde las segundas oportunidades florecían y donde el amor y la compasión triunfaban sobre la adversidad. Y así, con el corazón lleno y el espíritu renovado, Alejandro cerró los ojos, agradecido por el viaje inesperado que lo había llevado a este momento. Un momento de plenitud, de propósito y de amor incondicional. Un momento que marcaba no el final, sino el emocionante comienzo de una nueva aventura.